Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, les recuerdo que está la promoción de Ópticas Hinchuk, que es el mes del armazón durante abril, Durante todo el mes, descuentos desde el 70% en colecciones. El armazón ese que estás buscando, que hace tiempo querés tener, bueno, es el momento. Cualquiera de los 7 locales de la Óptica Hinchuk, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este abiertos todo el año. Retomamos entonces este debate. ¿Qué opinás sobre esta situación? Nos preguntábamos si es una batalla que se está perdiendo. Yo creo que es una batalla que hay que seguir dando. A mí me parece muy bien que la gente salga a protestar, como estas madres que manifiesten. Yo creo que nos tiene que a todos preocupar el tema. Creo que en este momento o en minutos empieza interpelación al ministro del Interior nuevamente, ¿no? Por otras cosas, ¿no? Bueno, pero tendría que tomar estos temas también, no solo otras cosas. Yo creo que Pasa que ahí es donde el ministro ya respondió, ya sabemos lo que piensa. Piensa que en realidad no remite a lo que pueda llegar a ser de cuestionable su gestión, sino la violencia generalizada que ha crecido en la sociedad. La violencia generalizada ha crecido sin duda, que no, eso es innegable. El tema es cómo combatimos, y es a largo, a mediano y a corto plazo. A corto plazo la solución es, frente a este casos concretos, señores, hay que usar la fuerza pública, punto. A mediano plazo sigue habiendo con el tema de educación, ¿viste? Tratar de que las cabecitas enfermas, como están demostrando alguna gente en ese pueblo del interior... ¿Pero cuánto es largo plazo? Porque yo recuerdo largo plazo, que hace 12 años 2000 años de historia, este gobierno y este ministro. Entonces, 2000 años de historia del cristianismo es bastante largo plazo, ¿no? Y muchas de esas cosas... bastante más Sí, por supuesto. Yo coincido en en que el narcotráfico es un elemento nuevo, ¿tá? Evidentemente que hay que combatirlo y que no se está combatiendo bien. Pero me parece que el cambio cultural implica llevar trabajo y a nivel educativo para que... Lo que está pasando hoy en Quebracho es un disparate. O sea, que claro, la víctima... No, pero digo, es también parte de la violencia y es parte del tema que estamos viendo todos. Bueno. Lo que no podemos hacer es acostumbrarnos a la violencia ni que sea una cuestión tan rutinaria que no nos importa. Nos tiene que seguir importando, hay que buscar entre todos la solución y que la autoridad pública actúe cuando tiene que actuar, ¿no? Alejandro. A mí me parece que este caso deja otra vez en evidencia que los asuntos vinculados a la inseguridad, a la violencia, muestran su peor cara en las poblaciones más frágiles, ¿verdad? Aquellas, las que están constituidas por gente con menos capacidad de recurso, con menos llegada a la prensa, en este caso, bueno, forma parte de una excepción, son aquellos, los sectores más desposeídos por naturaleza, los que más afectados y más a merced están del delito y de los delincuentes. Entonces, este es un asunto que a mí me parece determinante, importante, porque yo la solución a estos problemas de violencia y de inseguridad, naturalmente no las tengo. Me da la sensación que no son fáciles de encontrar, lo digo con honestidad, porque es un problema que se repite y con dimensiones insospechadas en muchos lugares del planeta. No creo que eso deba servir como consuelo, también lo quiero decir en forma clara, pero sin embargo, es notorio que el aumento del delito vinculado a las bandas, vinculadas al narcotráfico, tienen como víctima fundamental los más desposeídos, los más frágiles, los más pobres, y es ese el asunto esencialmente que hay que combatir. ¿Y cuáles han sido las últimas medidas anunciadas, por ejemplo, desde el Ministerio del Interior? No, pensemos, ¿cuáles han sido las medidas? Se han reforzado el parque automotor de los patrulleros, se habla de los patrullajes. A mí lo que me gustaría hacer una diferenciación porque quizás... pero ¿se va en una estrategia clara? Ahora balas de goma, capacitar policías retirados. ¿Estamos acertando? Es que si no se identifica el problema no se puede definir una estrategia adecuada. Y yo creo que el problema no se está definiendo bien porque acá se están mezclando dos cosas que van paralelas pero que no son iguales, que son la violencia en la sociedad y la delincuencia. La delincuencia es violenta, no siempre, generalmente es violenta. La violencia es otro tipo de fenómeno que no necesariamente está vinculado al delito. Porque, por ejemplo, si alguien en la esquina tiene un roce con el auto y se ponen a discutir y se dicen de todo y hay violencia, no hay delito. Entonces, me parece que hay que tomar las cosas con pinzas. Una cosa es la violencia en las relaciones interpersonales, los ánimos caldeados, la dificultad cada vez mayor que tienen las personas para autocontrolarse. Y después la delincuencia.
Son cosas distintas. Entonces el ministro, me parece a mí, él no es responsable de la violencia en la sociedad. Él es responsable, como autoridad máxima del Estado en la materia, de ver cómo controla la delincuencia. Nadie le pide al gobierno que se ponga en cada esquina a ver si la gente discute acaloradamente o en una tribuna a ver si discuten por un offside o lo que sea. No, no se le pide eso, ni a él ni a nadie. Lo que se le pide es que el Estado tome las medidas para que la convivencia se haga dentro de la ley y las personas sean protegidas en el goce de sus derechos y libertades. Cuando eso no ocurre, se podrá decir, bueno, van 9 interpelaciones a Bonomi, quizás haya 18 interpelaciones más. Récord, pero ¿no? a lo que voy es esto, eso es el llamado de atención o es el pedido de responsabilidad de hoy, lo que es hoy la minoría política en el país, que le pide al representante de la mayoría que está en el gobierno, decir, che, hagan algo. Pero no explicaciones, no comentarios, no una tertulia, porque Bien, si no... ahora, después, esto no se puede, no es solo el Ministerio del Interior, el sistema de justicia, es las leyes. Claro, pero no nos olvidemos toda la gran polémica del nuevo Código de Procedimiento. Pero no es un tema a ver, no es un tema de tertulia. Las declaraciones de un fiscal subía, pero todo, digo, no son, la oposición no es que no tiene posibilidad de hacer nada, no. Tiene posibilidad de hacer algo también. A lo que voy es que esto no es un tema... O sea, uno no espera de los gobernantes opiniones. El televidente puede esperar opiniones acá o en otros programas, pone la radio, pone la televisión, lo que opina fulano, mengano, lo que dice Alfredo, lo que dice... Esos son opiniones y cada uno tiene su punto de vista, son todos respetables. Ahora, de las autoridades de gobierno no esperamos opiniones. Esperamos decisiones, esperamos ejecución de políticas, esperamos estrategias. No esperamos una... Bueno, sí, la verdad que la violencia, ¿qué quieren? Yo soy el ministro, no soy responsable de la violencia. No, no es serio. No está a la altura del cargo que el gobierno le ha confiado, el gobierno que representa a la mayoría del país. El Uruguay está atravesando un momento muy serio y muy delicado. No es una cosa para tomársela así, bueno, ¿qué quieren que haga? Yo no tengo culpa de la violencia. No, no es lo que se le reprocha, no a la persona, no interesa. A los representantes del Estado que tienen que asegurar el goce de los derechos y libertades de las personas. Yo coincido con Pascal en el diagnóstico que hace respecto a esta cuestión de Bonomi, pero también creo que si vemos la trayectoria de la oposición en el tema seguridad hasta ahora, no ha habido un gran proyecto que convenza, porque ahora se está hablando de levantar firmas, Larrañaga va a levantar firmas. Estuvo con el tema de la cadena perpetua revisable, que en países donde se ha aplicado se ha condenado a 1 o 2 personas, no más, por esa figura. Entonces, ¿cuáles son las propuestas alternativas serias respecto a, señores, esto es lo que está pasando, el diagnóstico yo creo que más o menos todo el mundo lo tiene claro, pero cómo se revierte esta situación, sobre todo la situación de el avance del narcotráfico, porque cada vez que hay un acuerdo por el tema de seguridad, se banaliza el tema, no se habla de la palabra rehabilitación, no se habla de oportunidades, no se habla de estos barrios, que pido perdón si la gente de Maroña se sintió ofendido, sé que hay un vecino que ha llamado, estamos hablando simplemente de un diagnóstico de zonas donde se cometen delitos, no estamos queriendo ofender a nadie, son informaciones objetivas. Entonces, ¿cuál es el proyecto alternativo? Porque renunciar a Bonomi lo venimos escuchando, el propio Bonomi lo decía, desde el tercer mes que asumió se está pidiendo que renuncie. ¿Y qué hacemos en lugar de Bonomi? ¿Cuál es la alternativa? Sobre eso yo me quiero parar porque yo entiendo que las últimas declaraciones del secretario Bonomi fueron otra vez equivocadas desde la perspectiva política. Porque es muy claro que con o sin Bonomi el problema existe. Lo que no puede dar nunca un gobernante, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, la idea de yo no tengo nada que ver. Aunque no tenga nada que ver, ¿se entiende lo que digo? Es el gobernante. Y el gobernante necesita transmitirnos a nosotros los ciudadanos otra perspectiva del asunto. Dicho esto, digo también que el combate al narcotráfico es un problema que tiene la humanidad, chiquilines. No es Uruguay, no es el gobierno de la izquierda y no va a ser el gobierno de si gana la calle Pou. ¿Entienden? No debe ser tan fácil porque no ha logrado combatir al narcotráfico con eficiencia. La humanidad, los países del mundo no están pudiendo, y en particular los países, y acá lo que dije hace un ratito, que tienen grandes bolsones de pobreza, de exclusión, que encuentran justamente en ese territorio, en el sentido amplio de la palabra territorio, un caldo ideal de cultivo, entre otras cosas. Uruguay no está ahí ubicado, perdón. Para nutrirse de sus propios ejércitos a los efectos de la sobrevivencia del narcotráfico. Es ahí donde hay que atacar. Repasemos. En Alemania hay menos Uruguay problemas. hoy no es un bolsón de pobreza y exclusión. No son los números esos que hay sobre el Uruguay, No, pará.
Uruguay sigue siendo un problema, sigue siendo un país del tercer mundo, con grandes y serios problemas de pobreza y exclusión. Estos problemas en Alemania, en Australia, en Suecia ocurren menos. ¿Por qué? Porque hay menos exclusión. Entonces, si un tipo te dice, matá a aquel por 4 pesos, el tipo te dice, ¿cómo? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Se entiende? A mí me parece que hasta que no demos vuelta a esa tortilla de la lógica económica, mientras sigamos teniendo gente que no viva de la fiesta de la vida, nos sirve a muchos y en particular a los delincuentes, para encontrar una carne de cañón perfecta. Por eso los vecinos, y termino con esto, conductora, por eso los vecinos de Maroñas, del Borro, de Casabó, no solo no pueden ofenderse por estos comentarios, los tienen que agradecer, porque los trabajadores de allí, que son la inmensa mayoría, necesitan que les prestemos atención siempre, todos los días, no solo cuando hay una desgracia. Pensemos, les propongo un mínimo análisis también para Tribuna va esto, de lo que veíamos en imágenes hoy nosotros. La espalda. Que las personas den la espalda, ¿no? Por supuesto, el análisis más lineal es, sí, el miedo, ¿no? A la represalia, ser identificados por gente de su propio barrio que después, bueno, perfecto. Eso es lo más lineal, natural y entendible. Ahora, no es la primera vez que tenemos que hacer un móvil con gente de espalda. ¿Lo recuerdan? ¿No? No es la primera vez. Callejón de los Hormigueros era lo mismo. ¿Qué mensaje da eso? Además de, insisto, más allá del primero, del básico, del lineal. ¿Cuál es el mensaje que está ahí atrás? ¿Y hasta dónde podemos decir que no tienen responsabilidad directa cómo se maneja o se reprime la delincuencia en el Uruguay? El mensaje es que la sociedad, de alguna manera, siente que se está perdiendo la batalla. Y entonces, o que el delincuente siente que tiene toda impunidad para trabajar. Justamente porque está perdiendo la batalla. ¿Y por qué siente que está perdiendo la batalla? Por la misma razón que, por ejemplo, mucha gente ya ni siquiera se molesta en ir a denunciar un pequeño robo a la comisaría. Porque mucha gente siente que todo eso es inútil, que no va a ayudar a nada, que va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, la suma de esas pequeñas acciones, porque la vemos en la televisión y es despampanante, o sea, gente que está denunciando que sus hijos corren peligro de vida y ni siquiera así se animan a dar la cara, porque saben que el riesgo todavía puede ser mayor. Entonces, ¿qué significa? Significa que se sienten desprotegidas por el Estado. Y cuando tú preguntabas hoy, bueno, yo tengo una discrepancia ahí con Verónica porque dice, bueno, ¿y la oposición qué hace? Pero la oposición no recibió el encargo de la sociedad de gobernar el Uruguay. Bueno. No recibe, entonces, pero lo que pasa es que cada uno en la sociedad tiene que asumir la responsabilidad que el pueblo le da. Cada uno en la sociedad, o sea, nosotros acá ocupás una banca representando a una población. Nosotros acá tenemos una responsabilidad que esto, ¿no? Perdón, Verónica. Nosotros tenemos acá una responsabilidad que es cada día, dentro de la regla de juego, tenemos un tema, damos nuestra opinión y tal. Nadie puede venir a pedirnos, bueno, Pascal, ¿usted cómo arreglaría esto? No, yo no soy ministro, yo no tengo en el gobierno. Perdón. Lo mismo pasa para la oposición. No se puede decir, digo, lo puedes decir. Por supuesto que lo puedes decir. Pero me parece que dentro de una sociedad democrática, donde el pueblo asigna roles dentro del gobierno de la sociedad, un rol es el del gobierno y otro rol es el de la oposición. Entonces no puede tomarse una actitud de decir, bueno, sí, la cosa está muy complicada. Ahora, ¿qué hace la oposición? Bueno, la oposición hace lo mismo que hacemos nosotros. Dice, muchachos, pónganse las pilas, hagan algo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que analizar nosotros con los elementos que podemos manejar, con las conversaciones que uno tiene con gente experta en el tema? Es, ¿se está haciendo lo suficiente? ¿Se está haciendo las cosas bien? El otro día cuando hablamos de este tema, que hablamos muchas veces, yo decía que hay dos grandes patas en este tema de la seguridad, que son la parte de inteligencia y la parte operativa. A veces una acción es oportuna y eficaz y no tiene la parte operativa a la misma altura. Acá están fallando las dos cosas. Acá está fallando la inteligencia de saber prevenir que hay gente que está operando, bandas de delincuentes, narcotraficantes, que están operando en Flor de Maroña, que están a los balazos. La parte de inteligencia. ¿Quiénes son? Fulano, Mengano, ¿qué banda? ¿Dónde viven? ¿Quiénes las integran? ¿Qué armas tienen? La parte y la parte operativa. Sí funciona aparentemente la inteligencia al servicio del espionaje, ¿no? En democracia. Es el tema que viene después. Pero sigamos. No confundamos los términos. Estoy hablando del punto de vista técnico-profesional. La parte de inteligencia y la parte operativa. Si no está la información oportuna, en tiempo oportuno, si la parte operativa no tiene la información que tiene que dar la parte de inteligencia, che, mira que está la banda tal, hay un problema, en fin, hubo una mexicaneada, el ambiente está complicado. Hoy le preguntaba justamente a la madre, si ustedes lo saben, ¿cómo no lo sabe la policía? Entonces, el Estado no está sabiendo lo que pasa, y si no sabe lo que pasa, no puede responder. Entonces, por eso digo que esto es una cosa extremadamente grave.
Y no es simplemente para hacer filosofía de todo lo que pasa en el mundo, todos los problemas que hay. Todos sabemos que hay problemas en el mundo, está la guerra de Siria, Venezuela, todo es espantoso. Ahora, lo que pasa en Flor de Maroña me preocupa más a mí que lo que pasa en Siria. Lo digo sinceramente. Lo que le pasó a este muchacho Paz Faúndez en el Borrado, a mí me duele como si fuera un familiar mío. El chiquilín muerto en Salto, no pude dormir esa noche. Entonces, es legítimo que eso que a uno le pase a mucha gente. Y no se puede aceptar tranquilamente que la respuesta sea, bueno, sí, esto es un problema muy grave, la verdad que otros países no lo pudieron solucionar, vamos a ver lo que podemos hacer. No, no es así que se responde, no es así que se encara este tema, no es serio, es muy delicado lo que está en juego para tomarlo de esa manera. Yo Tribuna, creo, Victoria, perdona, Vero, ir a tribuna. A Pascale porque ¿En qué dice momento te que interpeló? no se puede ser liviano, ¿no? En cuanto al análisis, que no puedo ser yo liviana y decir que esto no es responsabilidad de la oposición. Yo no dije Primero, liviana, no dije liviana. El presidente de la República convocó a la oposición a un diálogo sobre el tema seguridad. Allí fue donde no estuvieron presentes de parte de la oposición ninguna de las palabras que yo mencionaba antes, entre otras cosas, rehabilitación. Ahora se está reclamando por un proyecto que en ese momento se acordó que tiene que ver con penas mayores una vez que se mata a un policía, una vez que ya se mató a un policía. Se acordó algo y no se y votó. déjame decir, como ciudadana tengo todo el derecho del mundo a preocuparme por cuál es el proyecto alternativo que va a hacer que nuestro país salga de esta situación. En este momento no lo veo. Y si los representantes de la oposición no representan a nadie, entonces que dejen sus bancas porque cobran el dinero que le pagamos todos, también a los representantes de la oposición y a los representantes del gobierno. Y cuando esos representantes fueron a la Casa de Gobierno y acordaron con el gobierno determinadas medidas, el partido de gobierno no la votó en el Parlamento. Que eso fue lo que pasó. Y no fue solamente un proyecto, fueron varios que se acordaron allí y después Ninguna de esas medidas eran medidas de fondo. Todas apuntan a incrementar penas una vez que los delitos ya se cometieron. El partido de gobierno las puso en el freezer. O sea, dentro del partido de gobierno hay visiones diferentes sobre este tema. Es muy claro que es así. Por algo el partido de gobierno no votó lo que se acordó en la Casa de Gobierno. Entonces, si hay diferencias dentro del partido de gobierno, ¿qué podemos esperar? Aunque se aprobaran ¿Qué todas, podemos Ahora esperar? sí, permítanme ir a tribuna. Yo creo que seguimos hablando de propuestas y de propuestas que no logran cambiar el foco de la discusión y creo que lo que hay que hacer realmente es cambiar el foco de la discusión si queremos solucionar el problema de fondo. A mí me parece que acá hay algo clarísimo que no sé si la gente no lo ve o capaz parece tan simple que no se puede reconocer. Acá hay dos elementos. Está el delincuente y está el arma. O sea, está la persona que está dispuesta a disparar y está el arma. Al delincuente de la sociedad no lo podemos sacar, porque justamente vivimos en una sociedad. Ahora, el arma sí la podemos sacar. ¿No será hora de empezar a tomar en serio la propuesta del desarme civil como forma de proteger a la gente? Porque es clarísimo, hay una persona que tiene el arma y que está dispuesta a disparar. Si yo le saco el arma, puede ser una medida que funcione, pero nadie lo toma en serio, nadie está dispuesto a hablarlo, hablamos de pena, hablamos de... ¿Por qué no cambiamos el enfoque? ¿Por qué no probamos con algo nuevo? ¿Por qué no se le da la oportunidad? José Luis. Yo creo que la principal irresponsabilidad de la oposición es hacer del tema inseguridad, porque no se habla de seguridad, se habla de inseguridad, es hacer del tema inseguridad un caballito de batalla, una herramienta para ganar una elección o para desprestigiar un gobierno o para hacer caer un gobierno. Pero para. Eso... ¿Miente? ¿Está inventando una realidad? Estamos hablando de que se está inventando la realidad o que se está mintiendo. Estoy diciendo que hay una irresponsabilidad en el tratamiento de la inseguridad o del tema seguridad pública cuando en lugar de sentarse en una mesa y hacer las propuestas que de todas maneras no hay propuestas viables, digamos. Bueno, ¿quién considera que son o no viables? ¿Quién tiene la mayoría? Y bueno, me parece que con responsabilidad sería el sistema político todo, ¿no? Porque cuando se los invita a negociar y no asisten a una ronda de negociación, a una mesa de negociación para tratar el tema de seguridad y después se lo usa políticamente a eso, en marchas y contramarchas, me parece que no está bueno, ni siquiera en el discurso de quienes pretenden gobernar el país adelante, cuando además han tenido toda una historia de aplicación de políticas en materia de seguridad, ¿no? Desde la Ley de Seguridad Ciudadana de los 90 para adelante, y vaya de cómo se comportaron frente a lo que fue la violencia y a lo que fue la represión prácticamente con políticas represivas y muy poco de políticas de prevención y muy poco de fortalecer, digamos, lo que es el Ministerio del Interior en todos los aspectos que hemos visto que se ha fortalecido. Si ha habido transformaciones dentro de lo que es el Ministerio del Interior, ha sido en estos últimos 10 años. ¿Estamos mejor o peor en materia de inseguridad? En materia de seguridad lo que creo que estamos asistiendo es una crisis en el sentido de que... ¿Mejor o peor?
No, no creo que sea peor. Creo que es la seguridad que corresponde al momento, con los elementos que tenemos para combatir en el momento. Creo que hay una transformación de toda la delincuencia que se ha corrido geográficamente, que se ha corrido incluso en cuanto al tipo de delitos que se denuncian y en cuanto de delitos que se combaten. Como pulpo expandido, porque no es que dejó de estar acá para estar acá. No, yo creo que incluso, menos en Ciudad Vieja. Creo que incluso han habido delitos que estaban ocultos y que hoy, por ejemplo, asoman. Por ejemplo, la mayoría de los casos de violencia doméstica antes quedaban ocultos y perdidos así en el anonimato. No juntemos las violencias, yo en eso estoy de acuerdo. Ayer hablábamos, por ejemplo, a causas muy distintas. Ayer hablábamos, por ejemplo, de cómo el empoderamiento para denunciar determinadas situaciones de violencia generan justamente en esa transición de la crisis la aparición de cosas que antes no estábamos acostumbrados a manejarnos. ¿Fede? No, yo creo que con respecto al desarme civil, creo que no ayudan mucho, porque si vamos a hacer el desarme civil, también desarmemos a la policía, al ejército, porque el policía murió en Quebracho por el arma de él, y el que se suicidó con el arma del policía. Y hay cientos de armas, incluso del ejército, que se han robado y que son las que fueron incautadas recientemente, la mayoría de policías y militares. Y también prohibamos los cuchillos, porque hay también asesinato con un cuchillo. Y el año pasado una de las mujeres que murió de un martillazo en la cabeza, así que también prohibamos... Es cierto, pero el arma de fuego tiene un alcance que no tiene arma blanca. El problema es que la mayoría no fue a distancia, no fue un francotirador que le disparó. La mayoría, porque es lo más fácil. Pero fíjate en las estadísticas, Fede, está en alto porcentaje de homicidios por arma de fuego. En muchos países donde está prohibido y está el desarme civil, siguen habiendo. Y en Uruguay la mayoría de las armas que hay no son armas robadas a los responsables, a los que tienen armas de fuego en la casa, sino que son traídas de contrabando, son armas que están indocumentadas, que son las miles de armas que se destruyen en el servicio de material de armamento. Con respecto al tema de la seguridad, creo que lo que hay que seguir trabajando en que los vecinos se organicen, que denuncien. Creo que está perfecto lo que están haciendo los vecinos en esa zona y lo deberían hacer más. Hay muchos vecinos, han estado acá, vecinos en alerta, y lo que tiene que haber mayor coordinación es con la policía y las comisarías locales y más contacto, que producto de lo que ha pasado en Uruguay en los últimos años, lo que viene ahora en la segunda parte, mucha gente le tiene falta de confianza en lo que es la policía como tal, que recién de un tiempo a esta parte, incluso con el PADO, muchos vecinos vienen ganando la confianza de los policías y se animan a hablar, a conversar, a saludarse. Normalmente la mayoría de la gente le tiene desconfianza a la policía. Bien, señoras, reflexiones finales que vamos a cambiar de tema. Yo creo que el tema narcotráfico es un tema fundamental en esto. Me alegro que Pascal haya cambiado de posición, porque la vez pasada que hemos discutido este tema decía que la inteligencia, cuando yo digo que la inteligencia no funciona, porque es imposible que todo el mundo sepa dónde está la boca de pasta base, dónde se vende la droga, etcétera, quiénes son los narcotraficantes, y las fuerzas del orden no lo saben. Entonces, él decía que la inteligencia funcionaba, que no funcionaba el operativo. No, la inteligencia no funciona, somos 3 millones, es muy chiquito. Esto, en realidad, si uno quiere averiguar con recursos, como hay hoy recursos de información, lo que me parece que está faltando es voluntad política, la inteligencia para detectar realmente y reprimir donde hay que reprimir. Al narcotráfico no hay que darle ni un segundo de tregua. Chau, esté donde esté y basta. Me parece que ese punto de vista no, que las bocas no y que no sé qué. Que hablar de narcotráfico, ojo, porque está muy bien decir contra el narcotráfico todo, pero después está un brazo ejecutor del narcotráfico, que es el sicario que por 2 mangos va y mata a cualquiera. Entonces tampoco ese tiene que tener la vía libre, ¿no? Y eso es parte del narcotráfico. Bueno, no, pero se maneja el narcotráfico como si fuera los grandes nombres. No, estamos hablando... El daño lo está haciendo la boca de pasta base no es el grande. La boca de pasta base no es el grande, es el chico. Pero si dejamos pasar por alto la boca, justamente. Muchas veces se dejan pasar por alto. ¿Y no es el gran error? Es la política, todo el mundo sabe en un barrio dónde están las bocas. La policía también, no es un tema de inteligencia. Entonces, es que no actúan. Entonces, ¿qué falta de voluntad? Hay un tema de voluntad política que no, nosotros vamos tras los grandes, porque después... Por favor, García. Tú pedías reflexiones finales. Mi reflexión final, digamos, va a pasar un poco por encima de la coyuntura de hoy y subrayar que, a mi juicio, este tema sí hoy está impactando gravemente en la sociedad. Y acá no hago cuestión de gobierno y oposición. Hablo de la sociedad en su conjunto, porque en la sociedad conviven oficialistas y opositores. En la proporción que sea y en la proporción que digan las urnas y lo que sea. Entonces, hoy este tema afecta a todo el mundo. Y cuando una situación ya no puede encapsularse en un discurso,
Cuando un tema ya se escapa de la visión ideológica, cuando ya toma vida propia, entonces ya no es tan fácil de controlar, ya no se arregla con salir a la televisión a las 7 de la tarde y hacer un patrullaje en un barrio y poner 7 policías delante de la cámara justo a la hora del noticiero. Ya no se arregla más así. Se arregla asumiendo decisiones muy difíciles, que quizás este gobierno, con el actual equilibrio interno que tiene la fuerza de gobierno, no puede adoptar. Porque hay soluciones que seguramente un sector de la fuerza de gobierno va a resistir y entonces se llega a un punto de neutralidad. Yo creo que el presidente tiene que analizar en serio este tema y ver si no tiene que ir a un riesgo de quebrar su propia fuerza de gobierno, ir a un acuerdo más amplio para pasar estos 20 meses que restan para la próxima elección. Hacemos una pausa y ya venimos. Con otro tipo de inteligencia, ¿eh? Venimos después de la pausa.